de la presidenta del Comité de Conducta de la Unión Europea desde enero de ese mismo año. O sea, estuvo en el cargo 4 meses. La pregunta es, usted sabía de esta advertencia, pero a lo largo de esos 9 meses de su administración, su gobierno tampoco propuso nada. No presentó a la Asamblea Legislativa ningún proyecto, a pesar de tener 2 periodos de sesiones extraordinarias en el Congreso. Entonces, sí sabían, pero tampoco presentaron ninguna propuesta de ley para enmendar lo que la Unión Europea pidió que se corrigiera para no incluir a Costa Rica en esta lista. Entonces, ¿cómo podemos explicar eso a los costarricenses? Porque ustedes sí tienen conocimiento, pero tampoco hicieron nada. Don Carlos, eso no es una pregunta, eso es una acusación, la que con mucho gusto voy a defender, que siempre lo hago con mucho cariño y respeto, con mucho respeto por usted. Eso es una acusación sin fundamento y errónea. Para que no sea yo el que se la voy a defender, que sea Don Nogui el que le dé los hechos como Dios manda. Muchas gracias. A ver, tal vez explicar el proceso que se siguió con la Unión Europea. La Unión Europea hace estudios recurrentes de las diferentes administraciones con las que uno tiene relación. Lo que hace al señor Rodrigo Chávez, en ese momento ministro de Hacienda, es pedirle información. Así que no le hace una advertencia. Le dice que nuestro sistema tiene una disposición que puede verse como perniciosa. Incluso dice que no necesariamente, no es perniciosa per se, pero que quieren analizarlo. Después le envían una serie de preguntas y se hace un intercambio de información. Ese intercambio de información da pie a ese compromiso que asume el gobierno anterior, ya cuando don Rodrigo Chávez no era ministro de Hacienda. Y en este sentido, yo creo que esta administración, cuando ingresa, tiene la responsabilidad de analizarlo. No es cierto que estemos en el estado en el cual usted señaló. Cuando nosotros recibimos la información de la Unión Europea, inmediatamente le explicamos que teníamos un escenario completamente adverso para poder llevar y cumplir con ese compromiso que asumió el gobierno anterior. Número 1, estábamos en medio del hackeo, teníamos que resolver ese tema primero. Número 2, teníamos un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que involucraba este tema, y lo que le pedimos a la Unión Europea es, vea, eso no lo podemos cumplir. Fue una irresponsabilidad decir que nosotros nos íbamos a comprometer a mandar un proyecto de ley que todavía estábamos analizando con el Fondo Monetario Internacional. El segundo tema que era importante señalar es que era inviable mandarle un proyecto a la Asamblea Legislativa y decirle que iba a aprobarlo en 3 meses. ¿Por qué era inviable? Por 3 razones importantes. Número 1, ya lo señalé, es un cambio radical en el modelo de tributación costarricense. Número 2, porque nosotros no podemos comprometer a la Asamblea Legislativa en la obligación de aprobar una ley que cambiara radicalmente. Y número 3, resulta que la Sala Constitucional en esos días resolvió que sí se podía aplicar esta norma por una resolución de la Sala Primera. Y lo primero que hizo la Asamblea Legislativa fue presentar un proyecto de ley de interpretación auténtica para definir que teníamos territorialidad. ¿Qué es usted se imagina que le íbamos a decir a la Unión Europea? Que nosotros íbamos a presentar un proyecto en esa dirección y la Asamblea venía en la dirección contraria. O sea, la irresponsabilidad es asumir compromisos que no se discutieron con los sectores que se iban a ser involucrados. Lo segundo es que no es cierto que había un proyecto de ley establecido. Y lo tercero es que la Unión Europea fue intransigente en los plazos precisamente porque las promesas se cumplen. Las promesas que uno hace, no las que hacen otros. Y cuando él sabía que la fracción de gobierno, el del PAC, no iba a tener representantes en el Congreso. Entonces, esa fecha, el 8 de abril, don Eliano, y aquí tengo la carta, si quieren se las podemos compartir, le dice a la Unión Europea, finalmente, la leo, yo no quiero pelear con don Eliano, juzguen ustedes. Finalmente, una vez que se cuente con los elementos necesarios para elaborar el proyecto de ley correspondiente, cuando le faltaba un mes para salir a don Eliano, se procedería a presentarlo para su discusión en el Congreso a más tardar el 30 de agosto del 2022. ¿No sería el 8 de mayo? ¿O pensaba que, no sé? Eso es una carta promesa de un ministro de Estado costarricense en el ocaso de su gestión, haciendo promesas de lo que iba a ser el gobierno
siguiente y haciendo promesas de lo que iba a ser la Asamblea Legislativa, hablemos de respeto a la división de poderes, antes del 31 de diciembre del 2022, y que el Ejecutivo iba a firmar la ley para que estuviera al día siguiente, el 1 de enero. Entonces, la Unión Europea agarra esta carta firmada por el ministro de Estado, dice, es un compromiso de Costa Rica, y Costa Rica es una entidad intertemporal. Entonces la Unión Europea dice, señores, ustedes se comprometieron a tener una ley que cobre un impuesto que hoy no existe en Costa Rica, que se llama un impuesto a las rentas pasivas extraterritoriales. Además, eso era parte del acuerdo con el fondo. Entonces, que vengan donde le van a decir eso, yo no voy a opinar porque aquí están los hechos. Nosotros estamos negociando con el fondo el contenido de la ley porque es parte de renta global. Solo que con esa dimensión territorial fortalecida. Y que él y el embajador se quieran salir y decir, vea, yo salí de ministro de Hacienda, a mí me echó Carlos Alvarado el 28 de mayo del 2020. A mí lo que me pidió de la Unión Europea fue información, etc. Bueno, y del 2020 para acá, ¿qué hicieron? Mandar esta carta el 8 de abril del 22. De enero, de esa advertencia, como ustedes la quieren llamar, y bueno, el gobierno no presentó en 9 meses en ningún periodo de sesiones extraordinarias ningún proyecto para solventar esta necesidad, y ahora la achacan a la responsabilidad de don Elian. Entonces yo digo, ¿dónde está el puesto político para esta administración? Bueno, dichoso don Elian que usted lo defiende tanto, los hechos están claros, pero no son como usted los usa, que no me sorprende. Muchas gracias, don Carlos. Seguimos adelante. ¿Puedo decirle algo, don Carlos? El costo político lo estamos asumiendo, ir a poner la cara a la Asamblea Legislativa a explicarle a los diputados las consecuencias de una promesa que no era nuestra, y además convocar a los empresarios y decirles en la condición en la que estamos. Ahí está el costo político. Me parece que los otros ya no tienen forma de asumirlo. No, está muy bien, está bien que don Carlos tome su posición de defender las acciones del gobierno anterior. Yo respeto la libertad de prensa. Seguimos, doña Laura, por favor.